Había una vez un rey que tenía un elefante blanco muy hermoso y valioso, que era la admiración de todos sus súbditos. El rey estaba muy orgulloso de su elefante y lo cuidaba con esmero, pero también lo usaba para demostrar su poder y riqueza. El elefante, por su parte, era muy inteligente y sensible, y sentía un gran afecto por el rey, a quien había servido fielmente durante muchos años. Sin embargo, el elefante también se daba cuenta de que el rey era cruel y egoísta, y que no se preocupaba por el bienestar de su pueblo, sino solo por su vanidad. Un día, el rey decidió hacer un viaje por su reino y llevó consigo al elefante blanco. Durante el viaje, el rey pasó por muchos pueblos y ciudades, donde era recibido con honores y obsequios. El rey aceptaba todo lo que le ofrecían, pero no se dignaba a compartir nada con los habitantes de los lugares que visitaba. El rey solo se interesaba por su propio placer y comodidad, y no se fijaba en las necesidades y los problemas de su pueblo. El elefante, que observaba todo lo que pasaba, se sentía cada vez más triste y decepcionado por la actitud del rey. Un día, el rey pasó por un pueblo muy pobre, donde la gente vivía con muchas dificultades y carencias. El rey se detuvo en el pueblo y ordenó que le trajeran comida y bebida para él y para su elefante. Los habitantes del pueblo, aunque no tenían casi nada, se esforzaron por complacer al rey y le ofrecieron lo mejor que tenían. El rey comió y bebió hasta saciarse, pero no se dignó a compartir nada con los pobres aldeanos. Luego, el rey se dispuso a continuar su viaje, pero antes quiso presumir de su elefante y ordenó que lo adornaran con joyas y telas finas. El elefante, que era muy inteligente y sensible, se sintió avergonzado de tanta ostentación y de la indiferencia del rey hacia los pobres. Entonces, el elefante hizo algo inesperado. Se quitó todos los adornos que llevaba y los repartió entre los aldeanos, que se llenaron de alegría y agradecimiento. El rey, al ver lo que había hecho el elefante, se enfureció y le gritó: «¿Qué haces, elefante estúpido? ¿Cómo te atreves a deshacerte de mis valiosos regalos y a dárselos a esta gente miserable? Eres un elefante ingrato y desobediente». El elefante, entonces, le respondió al rey con voz firme y serena: «No soy un elefante estúpido, sino un elefante sabio. No soy un elefante ingrato, sino un elefante agradecido. No soy un elefante desobediente, sino un elefante obediente. Obediente a la ley del Dharma, que me enseña a ser compasivo y generoso con los que sufren. Tú, en cambio, eres un rey cruel y egoísta, que solo piensas en ti mismo y en tu vanidad. No mereces tener un elefante como yo, que te ha servido fielmente durante tanto tiempo. Por eso, he decidido dejar de ser tu elefante y ser el elefante de estos humildes aldeanos, que me han tratado con más respeto y cariño que tú». Y dicho esto, el elefante se despidió del rey y se quedó en el pueblo, donde vivió feliz y en armonía con los aldeanos, que lo cuidaron y lo amaron como a uno más de ellos. El rey, al ver que había perdido a su elefante, se sintió humillado y furioso, y ordenó a sus soldados que atacaran al pueblo y recuperaran al elefante. Los soldados obedecieron al rey y se dirigieron al pueblo con sus armas y sus caballos. Los aldeanos, al ver que venían los soldados, se asustaron y se escondieron en sus casas. El elefante, que se dio cuenta de lo que pasaba, salió al encuentro de los soldados y les habló con voz amable y pacífica: «No temáis, soldados. No vengo a pelear con vosotros, sino a hablaros. Sé que obedecéis al rey, pero también sé que sois hombres buenos y honrados, que no queréis hacer daño a nadie. Os pido que no ataquéis a este pueblo, que no ha hecho nada malo, sino que ha sido generoso y hospitalario con el rey y conmigo. Os pido que dejéis al rey solo con su ira y su orgullo, y que os unáis a mí y a estos aldeanos, que os ofrecen su amistad y su paz. Os pido que escuchéis la voz de vuestro corazón, que os dice que la violencia no es el camino, sino el amor y la comprensión». Los soldados, al oír las palabras del elefante, se quedaron impresionados y conmovidos, y se dieron cuenta de que el elefante tenía razón. Entonces, los soldados bajaron sus armas y sus caballos, y se acercaron al elefante y a los aldeanos, que los recibieron con abrazos y sonrisas. Los soldados se disculparon por haber venido a atacarlos, y les agradecieron por haberlos acogido. Los aldeanos les dijeron que no había nada que perdonar, y que eran bienvenidos a quedarse con ellos.
El elefante se alegró de ver que los soldados y los aldeanos se habían reconciliado, y los bendijo con su trompa. El rey, al ver que sus soldados no volvían, se impacientó y decidió ir él mismo al pueblo a buscar al elefante. El rey llegó al pueblo y se sorprendió de ver que sus soldados estaban conviviendo con los aldeanos, y que el elefante estaba en medio de ellos, como su líder y protector. El rey se sintió aún más humillado y furioso, y le gritó al elefante: «Elefante traidor, ¿cómo has podido engañar a mis soldados y aliarte con estos rebeldes? Vuelve conmigo ahora mismo, o te haré pedazos». El elefante, al ver al rey, le habló con voz tranquila y firme: «No soy un elefante traidor, sino un elefante leal. Leal a la verdad y a la justicia, que me dicen que tú no eres un buen rey, sino un tirano. No he engañado a tus soldados, sino que les he mostrado el camino de la bondad y la libertad. No me alío con estos rebeldes, sino con estos hermanos, que me han dado su amor y su confianza. No volveré contigo, porque no eres mi dueño, sino mi enemigo. No me harás pedazos, porque no tienes poder sobre mí, sino sobre ti mismo». El rey, al oír al elefante, se sintió aún más enojado y ofendido, y sacó su espada para atacar al elefante. El elefante, al ver que el rey no tenía remedio, se preparó para defenderse y para proteger a los aldeanos y a los soldados. Entonces, ocurrió algo milagroso: el elefante se transformó en una luz brillante y cegadora, que envolvió al rey y a todo el pueblo. El rey, al ver la luz, se quedó paralizado y asustado, y no pudo moverse ni hablar. La luz, que era el elefante, le habló al rey con voz dulce y poderosa: «Rey, has llegado al final de tu camino. Has perdido tu reino, tu elefante, y tu dignidad. Has vivido en la ignorancia, el egoísmo, y la crueldad. Has hecho sufrir a tu pueblo, a tu elefante, y a ti mismo. Ha llegado el momento de que pagues por tus errores». La parábola del rey y el elefante blanco es una historia rica en simbolismo y enseñanzas. A medida que profundizamos en sus aspectos, descubrimos una serie de lecciones universales que resuenan a lo largo de la historia de la humanidad. 1. La lucha del poder y la humildad. La figura del rey representa el poder, la vanidad y la opresión. Durante mucho tiempo, se ha utilizado el poder de manera egoísta, sin considerar el bienestar de los ciudadanos. La arrogancia y la indiferencia del rey hacia su pueblo lo convierten en un arquetipo de gobernantes que priorizan su propio interés por encima del de sus súbditos. En contraste, el elefante blanco es un símbolo de sabiduría, humildad y compasión. A pesar de ser una criatura majestuosa y poderosa, el elefante utiliza su fuerza y capacidad para proteger y ayudar a los más necesitados. Esta dualidad refleja el eterno conflicto entre el abuso del poder y la nobleza de espíritu. 2. La redención y la transformación. La parábola nos muestra que incluso aquellos que han cometido errores graves tienen la oportunidad de redimirse y cambiar. Cuando el rey se enfrenta a las consecuencias de sus actos, experimenta un proceso de transformación personal. Se da cuenta de la magnitud de su egoísmo y comienza a sentir un profundo arrepentimiento. Este proceso es esencial para su cambio y su camino hacia la redención. La redención del rey también es un recordatorio de la importancia de asumir la responsabilidad por nuestros actos. A través del perdón, la humildad y el deseo genuino de cambiar, podemos sanar heridas y construir un futuro mejor. 3. La generosidad y la compasión. El contraste entre la actitud del rey y la de los aldeanos en el pueblo pobre subraya la importancia de la generosidad y la compasión. A pesar de tener muy poco, los aldeanos comparten lo que tienen con el rey, demostrando una nobleza de espíritu que va más allá de la riqueza material. Su disposición a dar sin esperar nada a cambio es un recordatorio de la importancia de ayudar a los demás en momentos de necesidad. El elefante, al compartir sus adornos con los aldeanos, actúa como un catalizador de generosidad y compasión. Su acción no solo les proporciona una ayuda tangible, sino que también les muestra que el acto de dar es una fuente de satisfacción y satisfacción personal. La paz y la reconciliación. El papel del elefante como mediador entre el rey y los soldados es una representación de cómo la paz y la reconciliación pueden prevalecer sobre la violencia. A pesar de la furia del rey y su intento de recuperar el control a través de la fuerza, el elefante se interpone con un mensaje de paz y sabiduría.
Esto lleva a una reconciliación inesperada entre los soldados y los aldeanos, que se unen en un espíritu de amistad y cooperación. La historia también destaca la idea de que la violencia rara vez resuelve los conflictos y, en cambio, puede perpetuar un ciclo de sufrimiento. En lugar de recurrir a la confrontación, la parábola nos invita a buscar soluciones pacíficas y a tratar de comprender las preocupaciones y necesidades de los demás. 5. La transformación de un líder. El rey, a través de su experiencia y transformación personal, se convierte en un líder ejemplar para su pueblo. Su compromiso con la justicia, la igualdad y el bienestar de sus ciudadanos lo convierte en un gobernante que inspira y guía a su reino hacia un futuro más próspero y enriquecedor. Esta evolución del rey muestra cómo un cambio profundo en la mentalidad y las acciones de un líder puede tener un impacto significativo en una sociedad. En resumen, la parábola del rey y el elefante blanco es un relato rico y conmovedor que nos insta a reflexionar sobre cuestiones fundamentales de la humanidad, como el poder, la humildad, la redención, la generosidad, la compasión, la paz y la transformación personal. Esta historia temporal nos recuerda que, independientemente de nuestras acciones pasadas, siempre hay una oportunidad para cambiar y construir un mundo mejor para todos.